Antes de entrar en materia de la segunda parte, yo quiero preguntarles si durante estas horas que estuvimos cada quien en sus ocupaciones, si alguien tuvo alguna idea o alguna pregunta o estuvo pensando en algún tema en específico que quisiera compartir o si tienen alguna duda también podemos platicar sobre eso antes de proseguir. Y pues yo siempre uso este método de repetición y de recapitulación para conectarnos y para, um, por si alguna persona es nueva, entonces tenga la conexión de la sesión anterior. Y por otro lado, pues también reafirmar lo que estuvimos viendo. Así que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa que le haya gustado o que no le haya gustado también, alguna opinión sobre algún tema, en fin, estamos en este foro para compartir y preguntar y aprender y seguir creciendo en torno a este tema que nos tiene unidos. Así que le cedo la palabra a quien guste. Bueno, Marlene. sí, a mí me hizo pensar, ¿verdad? Todo esto que vimos ayer, en que realmente me siento afortunada, muy bendecida por el Señor, porque eh, cuando empecé a llegar a la iglesia a los 14 años, la iglesia donde fui recibida, habían clases en la escuela de formación, teníamos creo que 3 horas de clase y en la iglesia de Atasta, en el Buen Pastor, y nos daban teología, nos daban historia sagrada, nos daban, bueno, eran varias materias, digamos, y sí, entonces eso a mí me benefició mucho, me impactó, me bendijo, porque tal vez como iba yo llegando, no sé, yo creo que la providencia divina, ¿verdad? Me ayudó mucho a crecer de pronto, porque me encantó leer la Biblia, casi toda la Biblia, y, y, y ver todos esos distintos aspectos, porque incluso un doctor nos daba también en cuanto a cómo Dios nos había creado y todo lo excepcional, lo excelente que es el cuerpo humano. Y ya luego empecé a dar clases muy joven, nada más hice mi profesión de fe y recordaba que cuando estuviste, maestro Temo, Sí, aquí creo que estabas en el presbiterio, no sé, pero iniciaron clases en Cristo la Luz del Mundo, donde fue un curso grande, donde también nos daban psicología sí. y otro montón de materias, ¿no? Entonces, el Señor me ha permitido estar inmersa pues en todo esto. Y yo creo que esto me ha afirmado pues cada día en lo que es educación, y ha sido pues de mucho impacto en mi vida. Y luego participar en lo que es la unión de maestros y actualmente pues seguir sirviéndole al Señor, y yo digo, hasta que el Señor me permita seguir allí con los niños y donde sea, pues. Sí, muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo con respecto a alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia Hermano para... Rodolfo, Sí, Mara, en el día tuve una inquietud de lo que de lo que estuve escuchando ayer. sí, Un hermano nos compartió con respecto a los materiales que a veces se usan y que usamos para enseñar a los niños. Ahorita estoy hablando de la escuela dominical infantil. sí, Y la inquietud que yo tengo es también por la experiencia que como iglesia presbiteriana, así un material tal preparado, no sé, bueno, hubo un tiempo que me retiré, no sé si ahorita ya exista, pero
hace creo 20, 25 años estuve en el primer congreso de maestros de escuela dominical en Cuernavaca, Morelos, y se tocó ese punto. Y la Asamblea General, a través de su Departamento de Educación Cristiana, tenían un material que habían iniciado. Creo que había un pastor llamado Samuel Trujillo, no recuerdo bien. Sí, Creo que ya falleció él. sí, ya falleció San Samuel. Ajá. Entonces, este departamento donde estaba este hermano, habían iniciado la elaboración de material, así como es en las escuelas primarias, voy a usar la palabra seculares, también para que estuvieran en las escuelas dominicales de las iglesias presbiterianas. Y solamente se tenía primero, tercero y quinto año, y apenas iban a imprimir lo de los demás años. Sí lo trabajé, me gustó el material, pero luego ya no supe de lo demás, creo que quedó en bodega de Publicaciones El Faro, y entonces es trabajar con Casa Bautista de Publicaciones, cuidando nuestra doctrina, Casa Nazarena de Publicaciones, que tienen muy buen material para, Sí. para escuelas bíblicas de vacaciones. Otro que también trabajé fue un material que vende una misionera en la iglesia Maranata de Costa Azul en Acapulco. Sí. Y cosas así. Entonces, la inquietud que yo tengo, la Asamblea General a través de su Departamento de Educación Cristiana ya tiene material que las iglesias podamos adquirir los maestros, porque también algo que he visto, por ejemplo, la Paraeclesiástica, la APEN, la Alianza por Evangelización del Niño, también tienen mucho material. Y esa era la inquietud que yo traía en el día de hoy, que traigo en mi cabeza sobre los materiales. Sí, desde que se creó la Secretaría de Educación de la Asamblea General y que el primer secretario fue el presbítero, ahorita me acuerdo su nombre, ha habido la inquietud de trabajar en la elaboración. Estamos hablando con este hermano desde los años 60. Han pasado 40, 60 años y todavía no hay un material completo que podamos decir, este es el material que se ha elaborado en tantos años, ¿no? Ha habido en cada periodo de administración de la Asamblea General intentos muy pocos, muy pobres, intentos de establecer un currículum, de establecer el material, y desde que yo recuerdo que llegué al seminario en 1981, yo empecé a trabajar en la elaboración de los materiales con el presbítero Ignacio César y luego Ignacio Castañeda y todos ellos, y siempre había el intento y el interés de elaborar materiales. Y debo decir que uno de los factores, muy tristemente lo digo, es que las administraciones no han tomado en serio la elaboración del trabajo. Y voy a dar 3 razones. Una, porque no hay presupuestos. 2, porque no hay, por lo mismo, gente que se dedique a escribir de tiempo completo. Eso requiere trabajos de tiempo completo. Y hay gente interesada. Hasta el día de hoy yo conozco jóvenes interesados que están produciendo materiales, pero no hay, lo hacen nada más como parte complementaria de sus trabajos. Conozco algunos de ellos, son profesores de universidad y en sus ratitos libres están escribiendo materiales, pero no hay el interés de parte de las iglesia, el liderazgo administrativo de la Iglesia Nacional para decir, va a ser un ministerio que se tiene que dedicar a eso y se les va a pagar muy bien porque eso es el trabajo. Entonces, no existe esa visión, no existe esa mentalidad de invertir en personas, en tiempo, en recursos para elaborar materiales. Y eso creo yo son los 3 grandes aspectos que han impedido que la Iglesia Nacional tenga
hasta el día de hoy, desde el tiempo en que yo conozco y he investigado y he participado, un material definido y definitivo de la Iglesia Nacional. No lo hay. Y por esas 3 razones. Espero haber contestado su pregunta. Sí, hermano, gracias. ¿Alguien más? Edith Capuzano. Sí, Levantaste la mi mano. hermano, yo también me quedé con esta parte de esa preocupación de la hermana Mara, pero yo quisiera ver la posibilidad de que se aterrizara en algo este tipo de reuniones, ¿no? Como dice usted, invertir en un material así es algo, pues a lo mejor muy complicado por los costos. Pero sí que la iglesia presbiteriana contara, por lo menos, con algunos trípticos informativos de un perfil de egreso de los diferentes niveles, porque tenemos como se comentaba ayer, tenemos a jóvenes que no se saben el Padre Nuestro, ¿no? Tenemos sí, es triste, padres de familia que no, la palabra Pentateuco para ellos a lo mejor se les complica entenderla. Entonces, a lo mejor ese tipo de difusión de información más específica que para los que estamos llevando a cabo alguna enseñanza tuviéramos por lo menos esa guía, porque como decimos, agarramos cualquier material que se nos hace interesante y que decimos, bueno, no dice nada malo, sí, pero ¿dónde queda nuestra identidad? Entonces, esa es mi preocupación y esa sería mi sugerencia, que se llegara a producir algunos trípticos, a lo mejor no los enviaran, que hubiera una dirección electrónica donde pudiéramos acceder, pero que fuéramos así como un programa nacional en el educativo, pero también de nosotros. Ese es mi punto de vista. Gracias. Sí, yo me imagino que dentro de ustedes ha de haber algunos escritores, algunos, pues eso, escritores y creadores de materiales, y sería bueno ponernos de acuerdo y compartirlos. Yo por lo menos tengo una revista que hice en un programa sobre la Biblia, es un panorama general de la Biblia, y tengo otra revista que publiqué en el 2007 sobre el presbiterianismo. Y esa la he regalado, la he mandado digitalmente, la imprimí en el 2007 y se acabó. Y la sigo distribuyendo y la sigo regalando para quienes puedan usarla. E inclusive ya hasta le hice un cuadernito de trabajo. Entonces, aquí en Tabasco hay otros 2 o 3 jóvenes que están escribiendo en sus ratos libres, han escrito buenos materiales. Algunos presbiterios tienen comisiones de elaboración de materiales, pero algo sucede, algo pasa que no se logra integrar. Lo último que hice en estos 3 meses pasados fue contactar con los escritores. Somos 4 personas que estamos escribiendo, de los que yo conozco aquí en Tabasco, y ya les mandé la sugerencia, vamos a formar una editorial. Pero están tan trabajados, están tan ocupados que pues no hemos aterrizado la idea. Ahí está la idea, formar una editorial. Cuando se formó la Unión Nacional también se formó el departamento a ver, recuérdame, Marlene, de materiales, ¿verdad? Didácticos, con la finalidad de que este departamento se encargara de investigar qué materiales hay, integrarlos y empezar a trabajar con algo así. Hay mucho que hacer y voy a hablar de esto en los siguientes puntos que estoy por presentarles. ¿Alguien más sobre la clase de ayer? ¿Algún comentario, alguna idea que hayan tenido, alguna duda? Y podemos, para entrar ya en los últimos 4 puntos que tengo aquí para ustedes. Ruth, te escuchamos. Sí, hermano, gracias. Pues yo me quedé muy pensativa en cuanto a la tarea que nos había dejado de que pudiéramos escribir 1 o 2 hojas respecto a nuestra experiencia o el impacto que tuvimos cuando nosotros fuimos niños y nos llevaban nuestros padres a la escuela dominical. Entonces, no lo escribí, pero espero ser muy concreta y relatar brevemente esa experiencia que a lo mejor sí valdría la pena muy bien escribirla, ¿no? Claro. Bueno, nosotros fuimos criados en una población pequeña
íbamos a la Iglesia Nacional Presbiteriana del Divino Salvador. Y mi padre era anciano de iglesia, mi madre misionera de ahí, de esa iglesia, antes de casarse con mi padre. Y bueno, entonces éramos asiduos pues a las actividades de la iglesia y bueno, lo que nos encantaba era ir a la escuela dominical porque pues ahí aprendíamos. Como bien usted decía, la parte histórica, bueno, a mí me ha ayudado mucho porque me motiva a seguir conociendo otros países, conocer sus culturas y esas cosas, ¿no? Entonces, eso era bastante importante para mí porque entonces se usaba una hojita o una hoja, tamaño carta doblada a la mitad, y en la portada traía la historia bíblica a colores. Era de las ediciones América, no sé si alguien se acuerda y Sí. usted de la misma edad que yo. Pero adentro ya tenía la escritura de la historia y en la parte de atrás traía una historia, digamos, real de unos misioneros que habían ido a la India y que ellos evangelizaban allá. Entonces, siempre recuerdo, porque la historia siempre comenzaba, allá en la India vive la pequeña Preta, y los misioneros llegaban a su casa y les hablaban de Jesús. Bueno, ya sabemos nosotros lo que se enfrenta el misionero, sobre todo en esos países tan idólatras. Entonces yo me ponía a imaginar dónde era la India y por qué la niña iba vestida con ese vestuario muy diferente a nosotros y esas cosas. Era algo tan sencillo, pero con qué gusto e interés nosotros poníamos para aprender esas cosas que para nosotros era y es de otros mundos, ¿no? Sí. Entonces la historia bíblica pues ya para nosotros era muy conocida. Y en cuanto a los maestros, quiero decir pues que no eran maestros de profesión, eran hermanos en Cristo que tenían el deseo de servir al Señor y pues dentro de sus limitaciones, porque no eran profesionales, no eran maestras, no, pero sí tenían la sabiduría de Dios para poder enseñar a los niños. Bueno, entonces yo ahora creo que es muy difícil estar frente a un grupo, tratar con los niños, porque los niños son otros. Los niños han cambiado y han cambiado muchísimo. Yo soy profesora de educación preescolar, trabajé muchos años, 25 años frente a grupo con niños y 25 años, bueno, hice 43 años de servicio. Wow. Como asesor técnico pedagógico de la Secretaría de Educación. Entonces, ya después nosotros dábamos orientaciones a los maestros para ayudarles en su trabajo docente. Entonces, yo ahora digo, regresar a grupos se me haría muy difícil porque los niños son especiales ahora. Sí. Los niños hay que estarles cambiando de actividad continuamente, pararlos, hacerles un ejercicio y volver a la historia y enseñarles y bueno, a través del juego, pues es la estrategia más recomendada en educación preescolar. Pero en la iglesia yo veo que los niños, pues son los mismos niños, ¿no? Entonces, es muy difícil también encontrar materiales para enseñar a los niños. Yo hace algunos años que mi esposa estuvo en la Universidad Cristiana. Mi esposa era ministra de Educación Cristiana y entonces yo la apoyaba como directora de la escuela dominical. Y entonces yo empecé a preparar mis propios proyectos de trabajo para realizarlos con los niños, puesto que luego íbamos a las librerías y no encontrábamos. Hablábamos al faro y no había ediciones y no había materiales. Y entonces, pues nosotros acostumbradas a trabajar con proyectos educativos, entonces yo empecé a formar mis propios proyectos y pues sí, yo respeto muchísimo la vocación de los hermanos, una vocación ministerial para enseñar, aunque no sean maestros de profesión. Pero en aquel entonces formamos un equipo de trabajo con puros maestros de escuelas, desde preescolar hasta bachillerato. Entonces era más fácil trabajar con ellos porque ellos pues ya saben de cómo enseñar ese proceso
a los niños, ¿no? Y pues tengo algunos proyectos que hice y entonces, pues sí, parece que dieron buenos resultados porque los niños se interesaron mucho. Les proyectábamos, por ejemplo, un tema que hicimos fue nuestra responsabilidad en el cuidado de la creación de Dios. Entonces, ese tema nos dio para que nosotros lleváramos a los niños al planetario y pues vieran las películas del universo, los planetas, etc. Para que en el campus de la UNAM, aquí en Morelia, nos permitieran entrar, para que unos investigadores nos enseñaran unos cultivos que tenían de puros cactus, un terreno grande. Todos los niños podían apreciar y después les daban semillas para que pudieran sembrar en pequeñas macetitas. Yo guardo todavía de mis nietecitas algunas plantitas de las semillas que les dieron allí y las sigo regando y cuando vienen les recuerdo, ¿se acuerdan cuando estaban pequeñas y fuimos aquí? Entonces fue algo muy significativo, muy real. Los llevábamos pues a un parque donde podían observar los pájaros, los árboles, las flores, etcétera, etcétera. O sea, era llevar a los niños a la creación de Dios, pero real, no a través de una historia, de unas ilustraciones, ¿no? Entonces creo que ahora de esa manera podemos nosotros, pues creo yo, darle una vueltecita a nuestra manera de enseñar y que vayamos cambiando, pues el método, digamos, a una mejor metodología para poder atraer la atención de los niños y puedan ellos aprender todo lo que nosotros les enseñemos, pero así muy interactivo, muy de mucho movimiento, de mucho interés, de mucho cambio de actividades, de prácticas y de todo lo demás que ya usamos nosotros, como cada 8 días se atienden a los niños en la escuela dominical. Y pues sí, me quedé pensando mucho en el diagnóstico que yo preguntaba, cuáles son las causas y razones. Podemos decir aquí montones, como una lluvia de ideas, pero bastantes. Podemos llenar un cuaderno entero de las razones. Pero yo creo que esa sí debe ser una reflexión para cada uno de nosotros y pensar qué está pasando en nuestra iglesia, por qué no crecemos, por qué más bien decrecemos si no seguimos adelante, si es el mismo Dios, el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo que está guiando nuestras vidas para hacer ese trabajo que es tan importante hoy en día en el sentido de cómo está impactando la sociedad en nuestros niños. Gracias por su atención. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por la aportación. Voy a empezar a recordar los 4 puntos que vimos el día de ayer. El primero es sobre la historia, la importancia de la historia, de la educación. Somos parte de la historia, nosotros somos resultado del proceso histórico, estamos así porque nuestros antecesores hicieron o no hicieron algo y por eso estamos así y aquí. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros para hacer historia? Que ese es parte de nuestra reflexión hoy con respecto a ese segundo punto. El segundo punto tiene que ver con la parte que es importante con respecto a los símbolos doctrinales o al conocimiento de las doctrinas. La forma más sencilla para enseñar doctrinas son las confesiones de fe, son los catecismos, porque usan el método de pregunta y respuesta y de explicación. El tercer punto fue sobre la teología. La teología como un sistema bien integrado que debemos de conocer perfectamente bien los maestros presbiterianos, el esquema de lo que significa una teología reformada. Y eso es mandatorio, eso es importantísimo, eso es imperativo que tengamos bien claro qué cosa es la teología reformada. Y el tercer punto fue sobre la filosofía, ¿verdad? No, el cuarto punto fue sobre la filosofía. Y creo que una herramienta que en el concepto de hacer iglesias pensantes, niños pensantes, adolescentes pensantes, tiene que ver con
las metodologías que usamos para hacer pensar a nuestros niños. Y obviamente que una de las materias que nos ayuda mucho a usar este instrumento de reflexión es la apologética. Yo me quedé admirado hace como 15, 20 años que una alumna del seminario, en el seminario llegó de Comalcalco y le empecé a dar clases de apologética y me dice, no, si yo ya hacía apologética. Le digo, ¿y dónde estudiaste apologética? No, es que en la iglesia católica donde yo era enseñaban apologética. Y la apologética que se enseña en la iglesia católica es contra protestantes. Entonces yo estudié apologética y dice, y eso se enseña en las parroquias católicas para que los católicos, los creyentes católicos aprendan a defenderse del ataque de las sectas protestantes. Ese es el planteamiento del uso de la apologética. Bueno, nosotros tenemos que ir mucho más allá. Es decir, a nuestros niños tenemos que enseñarles a pensar, a reflexionar y que tengan, uno, plataformas de conocimiento, dos, plataformas metodológicas del razonamiento, el uso de la lógica, etcétera, y tres, que tengan, eso sí creo que es muy importante, hermanos, que los niños desde pequeños hagan un compromiso con Cristo, que acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Yo he encontrado en muchísimas iglesias, he dado conferencias para niños, me han invitado a muchas iglesias a dar conferencias para niños y pregunto a los padres, señores, ustedes ya aceptaron a Cristo y muchos padres no han aceptado a Cristo y sin embargo llegan al templo seguido y eso es bueno. No digo que sea malo, pero no hay un compromiso de los padres con Cristo. Y luego le pregunto a los niños, ¿cuántos de ustedes ya aceptaron a Cristo? Y muy pocos niños son los que levantan la mano. Entonces, creo yo que una cosa básica, fundamental, esencial, es que antes de que el primer domingo de enero los niños sepan que tienen que conocer a Cristo personalmente. Y el conocimiento de Cristo con los niños es un conocimiento que les va a dar esa base de compromiso para estudiar y conocer más quién es su Salvador. Bueno, estoy mencionando esto porque si algo la juventud presbiteriana hoy no tiene, es el conocimiento, primero la experiencia de estar en Cristo, de aceptar a Cristo, y segundo, el conocimiento de quién es su Señor y Salvador. Y tercero, el más mínimo conocimiento bíblico. Y eso le da a nuestra población cristiana una debilidad enorme con la que no pueden enfrentarse a las ideologías, a las filosofías de las primarias, secundarias, prepas y universidades. Entonces, ha sido muy retador para mí el tener que enfatizar cosas tan sencillas como eso, el aceptar a Cristo como Señor y Salvador en todas las edades, conocer a Jesús personalmente a través de las Escrituras y tres, que puedan tener las herramientas argumentativas, apologéticas, filosóficas para poder dar razón de su fe. Y eso es muy importante. Cualquier niño, cualquier adolescente, cualquier joven, cualquier adulto debe saber dar razón de su fe. Y eso implica tener un conocimiento. Y eso lo estoy mencionando por razón del cuarto punto, que es sobre la filosofía. Entonces, voy a abrir la presentación para empezar a compartir con ustedes los siguientes puntos, que son los últimos 4 que vamos a ver el día de hoy. El elemento histórico fue lo de ayer, el elemento doctrinal, el elemento teológico y luego el filosófico. Hoy vamos a ver el elemento pedagógico, el elemento organizacional, el elemento estructural y el elemento político. Son 4 puntos. Voy a adelantarme hasta el número 5. Bueno, cuando hablo del elemento pedagógico,
Pedagogía quiere decir la enseñanza con niños, la enseñanza que tiene que ver con todo el proceso de lo que hacemos. Y aunque no es una clase de pedagogía lo que quiero enfatizar, pero sí quiero que recobremos esencialmente el método vivencial. ¿Qué quiere decir esto del método vivencial? Uno, que la pedagogía bíblica es una pedagogía encarnacional, es decir, se vive en carne, no en los salones nada más, sino se vive en el contexto, se vive en la realidad. Y tres, tiene que ser cristocéntrica. Y digo que es una pedagogía cristocéntrica porque Jesús no usó un salón de clases para formar a sus discípulos. Jesús vivió una realidad, en la realidad 24/7 para formar sus discípulos. Así que eso es algo es un paradigma. La enseñanza de Jesús, como su método pedagógico está diseñado en las Escrituras, fue un método encarnacional, es decir, que él vivió en carne propia, en la realidad, en la localidad, en el situs, en la situación, presencialmente. Y una cosa interesante que en la historia nos enseña de la Iglesia Presbiteriana es que desde la Reforma, Lutero empezó, un doctor en teología, empezó a enseñar a niños en sus contextos familiares. Calvino no enseñaba desde la oficina, formó una escuela e iba a la escuela a enseñar a los niños todo lo que respectaba a los programas educativos que habían creado para formar a los líderes del gobierno y los líderes eclesiásticos. Es decir, siempre la pedagogía fue encarnacional y cristocéntrica. Y cuando digo eso, me refiero a lo vivencial, es decir, a vivir la experiencia de relación con la persona que estamos enseñando. Número dos, a tener una pedagogía altamente participativa. El doctor Carlos Tamés publicó hace casi los 20 años ya, manuales de pedagogía participativa. La pedagogía participativa tiene que ver con el centrar el proceso de enseñanza en la relación donde maestro y alumnos descubren, bajo la orientación del maestro, las verdades bíblicas o las verdades teológicas o las verdades cristocéntricas y las verdades humanas. No le voy a dictar yo al niño que piense esto. Entre los dos vamos a buscar participativamente el conocimiento que debemos adquirir de esa relación y de esa experiencia de estar en el situs, en el lugar, en el local donde está el maestro y el alumno. Uno de los grandes problemas de la educación hoy día en nuestro país, en muchos lugares, es que los maestros viajan de un lugar a otro. Ya no se quedan a vivir en las comunidades. Yo he conocido maestros que se levantan a las 4 de la mañana, viajan 3 horas, entran a la primaria o secundaria a las 6, 7 de la mañana, terminan a la 1 y regresan a su casa. Ya no hay esa convicción de ser maestros para estar en la comunidad. Cuando la educación de las escuelas primarias en México en 1920-21, que se creó la Secretaría de Educación Pública, la idea era que los maestros vivieran ahí en la comunidad para hacer el trabajo integral como maestros, como médicos, como orientadores, como líderes de la comunidad. Hoy sufrimos ese problema en el plano educativo a nivel nacional. Y los maestros ya no quieren estar en las comunidades rurales, todos quieren estar en las ciudades. Y eso es nada más un ejemplo de lo que estoy señalando con respecto a la necesidad de tener una pedagogía vivencial, participativa y contextual. Melinda Rankin, que fundó las escuelas congregacionales y se las delegó a los presbiterianos, fue una maestra que caminaba, recorría las cuadras de la ciudad en Matamoros y en Monterrey,
visitando casas, integrando a sus niños. Tenía una pedagogía altamente participativa, contextual y vivencial. Estaba metido en el contexto de los niños. La otra cosa es que el elemento pedagógico también tiene que ver con una pedagogía centrada en la formación de ciudadanos presbiterianos y mexicanos. ¿Qué tipo de estudiantes o cuál es el perfil que nosotros estamos formando en nuestras escuelas cada 8 días, en nuestras escuelas dominicales? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el producto, diríamos, en el plano de lo curricular? Si vamos a enseñar tales materias, ¿cuál es el producto que vamos a adquirir, ¿no? Desde ese plano. Obviamente, podemos decir, y me parece que es algo que tenemos que preguntarnos y cuestionarnos. ¿Será que nosotros asumimos que enseñar todos los domingos la Biblia y las historias bíblicas a nuestros niños desde 7, 8 años hasta la edad de 15, porque es cuando se van, ¿será que formamos en ellos la imagen de Cristo? ¿O asumimos que por llegar el domingo a leer la Biblia, a estudiar el texto, en automático los niños van a adquirir un perfil que está apuntando hacia la persona de Cristo? Si eso fuera, no tuviéramos una fuga de estudiantes, adolescentes y jóvenes en nuestra iglesia. Es muy evidente que la fuga de adolescentes, de jóvenes desde los 14 en adelante, se van por falta de conocimiento, de convicción y de servicio a Cristo, y menos con la iglesia. Entonces estamos fallando en la formación de ese modelo de ciudadano presbiteriano y mexicano. Ayer mencionaba yo, la Iglesia Católica tiene bien claro lo que está haciendo doctrinariamente en todo el campo nacional y en toda Latinoamérica. Ellos están formando ciudadanos que sirvan a la Iglesia Católica. Nosotros, ¿qué tipo de ciudadanos mexicanos estamos formando? Por lo visto, ni siquiera estamos formando ciudadanos que sirvan a nuestra propia iglesia, ni siquiera eso, porque se van. Los profesionistas se van. Y no estamos dándoles la formación para que por convicción, por amor, por gratitud, tengan esa noción de servir en sus iglesias, donde quiera que estén, a Dios. Así que en nuestra pedagogía debe imperar mucho la enseñanza sobre el sentido de servicio y liderazgo. 2, el sentido de reforma y transformación. Y 3, el sentido local, global, pero humanitario. Si ustedes ven el proceso de formación que Jesús desempeñó con sus discípulos, prácticamente Jesús usó una pedagogía que, tengo que decirlo, los desarraigó de su propio lugar. Porque el proyecto de Jesús era formar líderes, ciudadanos del reino de Dios que tenían una misión que cumplir en el mundo. Así que tenemos que pensar si nuestra metodología está funcionando, está echando raíces en el corazón y la mente de nuestros niños. Si solamente vamos a usar 2 horas a la semana, cada domingo, ustedes saben, maestros, que eso no sirve. Aunque creemos que el Espíritu Santo hace la labor educativa en nuestros niños, desde el punto de vista pedagógico, 2 horas de clases cada 8 días no sirven. Por eso es importante adoptar, revisar, adquirir una metodología que nos arraigue en esos procesos educativos con nuestros niños. Así que eso es lo que estoy hablando con respecto a la metodología en cuanto a la educación que tenemos que desarrollar.
no hay mejor metodología que la encarnacional, no hay mejor metodología que la vivencial, no hay mejor metodología que estar ahí participando en la vida y en la realidad de nuestros alumnos, o de donde están nuestras iglesias. Con respecto al número 6, bueno, algún comentario con respecto a esto. Alguien que no haya compartido anteriormente, que quiera externar alguna idea con respecto a la pedagogía y estos puntos que tienen que ver con la propuesta. En el 2017, creo que ya les dije esta experiencia, ¿verdad? Del niño que estaba estudiando en una escuela cristiana y que andaba contestando un cuestionario de Martín Lutero en inglés y en español. No se las he contado, ¿verdad? No. Me voy a una tortería a mediodía y llega un niño con un manual y su lápiz, pide una torta igual que yo y él pide su torta y está trabajando en su manual el cuadernito de trabajo. Y volteo a ver al niño que está trabajando ahí, tiene 12 años, y veo que está trabajando en un manual en inglés y leo el manualito de inglés y dice, The History of Martin Luther, the German Reformer. La historia de la Reforma y la vida de Martín Lutero. En inglés. Y le digo, oye niño, ¿y tú por qué estás estudiando o haciendo ese trabajito? ¿Por qué estás leyendo eso? Dice, es que es tarea de mi escuela. Ahí, ¿dónde está tu escuela? Pues mi escuela está enfrente de la Laguna del Negro. Le digo, pero ahí no hay escuela, y hay una iglesia de las nuevas. Y me dice, es que mi iglesia tiene una escuela y es una escuela bilingüe. Y le digo, ¿y por qué estás estudiando eso? Porque este año es el mes de la Reforma y nosotros estamos conociendo qué cosa es la Reforma. ¿Y por qué en inglés? Porque es bilingüe. Nunca en mi vida me imaginé que en una iglesia que no es históricamente protestante, que es neocarismática, y que tiene su escuela, y escuela bilingüe, y escuela particular, le estuviera enseñando eso a un niño de 12 años en inglés y sobre la Reforma. Yo estoy impresionado, estoy en shock, porque es una escuela primaria, particular, cristiana, y que está enseñando en inglés el tema de la Reforma. Hasta ahí mi anécdota. ¿Alguna anécdota que quieran ustedes compartir? Seguimos con el punto número 6. El elemento organizacional. Aquí mi pregunta básica es, ¿qué tan propositiva es nuestra organización? Llámese Iglesia Nacional, llámese presbiterio, llámese consistorio, llámese escuela de formación cristiana, o llámese grupo de maestros o unión presbiterial. ¿Qué tan propositivos somos? Y si estamos organizados, si tenemos una organización, ¿para qué tenemos esa organización? Tenemos una de las mejores estructuras organizacionales desde el punto de vista religioso. Una de las mejores estructuras, y esto lo reconoce el gobierno, lo reconocen otras religiones, una de las iglesias mejor organizadas, con toda su estructura jerárquica y funcional. Pero una organización jerárquica y funcional que no está siendo propositiva ni para sí misma ni para la sociedad. Tenemos la dicha de ser una organización reconocida por el gobierno. El mismo gobierno dice, no, si la iglesia presbiteriana es de las más organizadas, de las más ordenadas, pero no estamos proponiendo gran cosa.
Y me parece a mí que los líderes que estamos funcionando o fungiendo en este momento en cualquier nivel de la organización, necesitamos la chispa para crear y proponer, no para mantener. Hace dos administraciones de Asamblea General, las directivas decían, no es que tenemos 2 millones de protestantes, evangélicos presbiterianos, somos una iglesia que tenemos 200,000. Y poco a poco nos fuimos desengañando y cambió la administración presbiteriana de la Asamblea General y nos dimos cuenta que no habían 2 millones, perdón, 2 millones. Habíamos 1 millón. Y luego bajó la cantidad a 600,000, decían a esta nueva administración, y ahora descubrimos que somos solamente 400,000 presbiterianos en México. Y eso que estadísticamente. No tenemos una organización movilizadora. Y para tener una organización movilizadora necesitamos líderes que tengan bien claro qué es la visión de futuro para poder llevarnos hasta donde tenemos que ir. Y en el plano de la educación, no tenemos un liderazgo que nos mueva para caminar con el carácter propositivo hacia un futuro alentador. No lo tenemos. Así que lo que respecta es instrumentar a los cuerpos eclesiásticos en su función movilizadora y operativa. Miren, tan es así la inmovilidad de la iglesia. Hace 2 semanas fui a una reunión de la Unión Presbiterial de aquí en Villahermosa, Tabasco. Y me encuentro a las hermanas de la iglesia que son maestras ahí. Nos encontramos ahí en aquella iglesia, en esa reunión. Y me vine con ellas de Villahermosa al municipio de Culhuacán y empezamos a platicar, hermana, ¿cuántos años tiene siendo maestra de escuela dominical? No, pues yo estoy empezando, tengo apenas 1 año. Y la verdad es que he dado clases en años anteriores, pero yo jamás había oído hablar de la Unión de Maestros. Ni el ministro de Educación, ni los otros maestros me habían informado. Me llegó una carta de donde yo tenía que venir a esta reunión y vine, pero yo no sé nada de eso. ¿En serio? Sí, dice, no, yo no sabía nada de esto. Le digo, pues tenemos que hablar muchísimo sobre esta Unión Nacional de Maestros o esta Unión Presbiteriana. Es decir, cuando hablo de instrumentar a los cuerpos eclesiásticos, yo me imagino esto, que usted como maestro de esa unión tiene que hablar de su unión, tiene que hablar de la educación, tiene que hablar de sus proyectos educativos a cualquier persona que se le atraviese. Porque usted es el promotor de eso. Pero si no tenemos un proyecto a dónde ir, entonces no tenemos nada que hablar. Por eso es importante instrumentar a los cuerpos eclesiásticos. En todas las iglesias presbiterianas que he visitado en el país, en todas hay maestros. Pero los maestros somos poco de hablar de lo que hacemos. Y entonces, esto puede suceder porque si establecemos un programa nacional de movilización educativa, eso es lo que voy a hablar en los próximos 5 años. Organizacionalmente, el status quo, el establishment, lo que está ahí en la estructura de la iglesia presbiteriana, la organización está ahí, pero está inerme. Es decir, nosotros, yo mismo, usted, no estamos desarrollando esa función de promotores. No estamos funcionando para movilizar ni operar. Y no lo estamos haciendo porque no tenemos proyecto. Teniendo la mejor organización, el mejor grupo de iglesias que tienen todo bien establecido, pero no avanzan. Y no avanzamos.
Número 7. El elemento estructural. Cuando hablo de la estructura, hablo de cada una de las partes que componen toda la Iglesia Nacional. Hablo de las partes que componen todo lo que se refiere a la educación. Y voy a usar un ejemplo. Díganme si esto ha sucedido en su iglesia. ¿Ha sucedido en su iglesia que el consistorio con el ministro de Educación se sientan a planear el proyecto educativo con el Ministerio de Educación de la Femenil, el Ministerio de Educación de los jóvenes, el Ministerio de Educación de los intermedios, los maestros de escuela dominical, se reúnen mensualmente para concretar el proyecto, por lo menos del año que van a trabajar? ¿Sucede eso en sus iglesias? No. Es una realidad. No. Es una realidad que tiene a la iglesia inmovilizada. ¿Por qué? Porque si cada organización de la iglesia tiene un ministerio de educación, todos los ministerios de educación tienen que reunirse con el Ministerio de Educación del consistorio y del presbiterio para hacer un trabajo conjunto de planeación. Entonces, si no hacemos eso, tenemos una organización desarticulada. No estamos articulados. Es como tener mi cuerpo, pero todo desconectado, la mano suelta por allá, el brazo, el antebrazo, todo despegado de mi cuerpo. Y entonces mi cuerpo no va a ninguna parte porque todo está separado. Por eso aquí la importancia de reconocer que los ministerios de educación, de Asamblea General, del Sínodo de Presbiterio, del Consistorio, de las uniones nacionales, de las uniones presbiteriales, son esa estructura que unida, bien decía el apóstol Pablo, ¿no? El cuerpo bien unido, las coyunturas bien integradas, trabajan en un mismo propósito. Por eso es importante reconocer que este elemento de estructura, que lo enfatizo mucho, es el reconocer que somos parte de una estructura y la estructura está para caminar. Yo el año pasado trabajé de albañil allá en Estados Unidos y me tocaba formar las estructuras metálicas. Las estructuras metálicas para que los maestros pudieran subirse a poner las piedras que tenían que poner en fachadas. Yo tenía que armar las estructuras. Y eso lo tuve que aprender. Yo no sabía armar las estructuras. Y hay que engancharlas y ponerles, tienen un ganchito que permite que al meter la varilla que sostiene a la otra parte, no se caiga ni se mueva. Y entonces, si yo no le ponía ese ganchito, pum, se venía todo abajo. Esos elementitos que impedían que se saliera el tubo de la rondana o la rondana del tubo, entonces, esos elementos no permitían que toda la estructura se derrumbara. Tuve que aprender que esos pequeñitos elementos sostenían toda la estructura. Y no era nada más de ponerlas, porque en las estructuras se van las tablas donde se paran los albañiles, allá en las partes de arriba, y hay que poner la medida de la tabla, el grueso de la tabla, y de acuerdo a los huecos que tienen las estructuras. Sabemos que el análisis tenemos que hacerlo constantemente. Pero tenemos que definir los elementos de la estructura que requieren una acción sinérgica. Y establecer la relación sinérgica con cada parte de la estructura en la iglesia.
Desafortunadamente, los ministros de educación de los consistorios, en una gran mayoría hasta donde yo he visto, solamente mandan la carta de lo que hay que hacer, pero no hay un trabajo de planeación, de análisis, de proyección de lo que es la educación. Y menos pensar en qué tipo de niños, jovencitos o adolescentes vamos a querer en un año, qué es lo que vamos a querer de ellos. Entonces, nos está fallando mucho el elemento estructural. Es decir, tenemos una estructura paralizada que se va a mover solamente en medida en que usted y yo busquemos la integración para que juntos podamos caminar hacia el objetivo. Las coyunturas unidas van a caminar. Las coyunturas separadas van a mantener el cuerpo inerte. ¿Algún comentario o alguna pregunta con respecto a este elemento de la estructura? Yo, hermano, creo Sí, Gabriela. sí, gracias, hermano. Esto ha sido, a veces no nos gusta escuchar la verdad, pero realmente esto que usted está comentando, hermano, es bien importante, porque en las iglesias lo vemos, cada departamento, cada ministro trabaja de su lado y no hay una articulación de todo. Incluso ha llegado la pregunta, bueno, y tú como ministro de Educación, ¿qué haces, por ejemplo, con los jóvenes? No, o sea, no saben cuál es la función. Y esto es como enfrentarnos a la realidad de nuestra iglesia. Es bien importante, pero que no solamente quede como comentario o como una enseñanza a la ligera, sino algo que realmente arraiguemos en nuestro corazón y que entendamos qué es lo que estamos haciendo mal y qué necesitamos corregir para que realmente tengamos o dejemos huella en los corazones de aquellos que van a continuar en la iglesia. Que si bien es cierto, no va a ser fácil. No va a ser fácil porque vamos a tener a muchos en contra. Muchos en contra. Al menos en mi caso, hermano, yo soy ministro de Educación en la iglesia donde estoy y esto me enfrenta a analizar lo que estoy haciendo y qué me falta por hacer. ¿Qué me falta por hacer? Y sí, es mucho lo que falta por hacer. Entonces, yo la verdad, este comentario lo tomo en el amor del Señor, porque sé que por alguna razón estamos aquí, reunidos y estamos escuchando esto. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y gracias a Dios por eso, hermano, por su vida, por este comentario que nos está haciendo, para enfrentarnos a la realidad y aceptar la verdad. Gracias, hermano. Muy bien, hermana. Gracias a Gabriela. Hermana Elisa Vázquez. Es mi hija, Bien, entonces, usted, hermano. ¿Cuál es su nombre? Asael Vázquez. Asael. Muy bien, gracias. Escuchamos. Lo que acaba de mencionar lo estaba yo relacionando con algo que dijo ayer y quería preguntarle cuál era el planteamiento con esa propuesta de una educación, creo que era coordinada a nivel, entendía yo, nacional, algo así hablaba usted ayer. Me parece a mí que lo que falta en la iglesia presbiteriana es un programa de educación bien establecido a nivel nacional como iglesia presbiteriana. Yo hace años estaba pensando en eso, que necesitamos algo así como iglesia nacional, porque entiendo yo, no tengo tanta experiencia en tantos lugares, pero veo que cada iglesia va viendo un programa a nivel local y entonces no tenemos algo que nos identifique a nivel nacional. Me gustaría a mí un programa educativo, creo, propuesto por el Ministerio de Educación de la Iglesia Nacional para todo el campo, porque me parece a mí que la falta de unidad y que funcionen las estructuras es esa carencia. No tenemos una identidad nacional
que a veces pienso yo que no tenemos una unidad como Iglesia Nacional por falta de una estructura educativa. Y pienso que eso es muy importante. Y a veces pienso que en lugar de crear nuevas estructuras, hacer funcionar la que ya tenemos, porque yo veo que sí está completa. Sí. Pero solo como usted está señalando que no está funcionando como debiera de hacerlo. Y una cosa que yo he visto también en mi experiencia, soy pastor de la iglesia. En mi experiencia, algo que cuesta en las iglesias es que desde el mismo comienzo, creo, de la Iglesia Nacional, no se tenía algo así como un proyecto a futuro. Parece que los primeros se enfocaron solo en lograr convertidos, pero no en hacer discípulos. Creo que eso ha sido una falla que nos está costando y nos va a costar, creo, todavía salir de esa parte. Eso es lo que quería mencionar, hermano Cuauhtémoc. Sí, gracias, hermano. Chivis, Silvia, ¿verdad? Sí, hermano, buenas noches a todos. Sí, bueno, lo que usted acaba de comentar, esa vinculación y esa relación, pues, de todos los, pues, los componentes, digamos, de una iglesia, que estamos hablando de la femenil, del esfuerzo cristiano, de todos estos pequeños grupos o subgrupos, no sé cómo llamarles, sociedades que conforman a la iglesia. Efectivamente, a veces cada quien trabajamos por nuestro lado. Medio vemos qué hace una sociedad, ¿no? La sociedad femenil, o a veces medio vemos lo que hace otra sociedad, o medio vemos lo que hace esta sociedad. En el caso, creo yo, de los niños, es importante que la iglesia vea a los niños como los niños de la iglesia, no como los hijos del hermano fulanito, sino Sí. como los hijos del hermano fulanito de tal, sino que realmente la iglesia como tal ve a los niños como sus niños de la iglesia, o sea, como, no los del futuro, son los de aquí, los de ahora, Ya, los niños que se ahora están sí, formando, y que se arrope a esos niños, como los niños de la iglesia, ¿sí? Porque a veces pasa que no sé, tenemos la clase con los niños y los niños conviven, están ellos en convivencia, o en la clase están unidos realizando las actividades, y cuando se termina, los niños se van con sus papás. Ajá, y ya a veces se necesita estructurar una parte donde pues los niños sean saludados por todos los adultos de la iglesia en lo más que se pueda. Ajá, que los niños se sientan arropados. Yo creo que eso también es lo que haría falta, que la iglesia como tal sienta a sus niños como suyos, no como los hijos del hermanito fulanito y los hijos sí, claro, pero que los veamos como eso, como se me viene ahorita a la mente, como los elefantes, ¿no? Que es una manada, y que todos los elefantes protegen a esos pequeños que van creciendo, y no la elefanta cuida lo suyo, sino que todos cuidemos de eso, y yo creo que eso también hace falta, pues en las iglesias. Entonces sería cada quien, que nosotros los que estamos aquí, trabajar esa parte, y pues hacer énfasis en esta situación, lograr una real comunión entre los miembros de la iglesia. Mira, hermana, hay un principio bíblico cristocéntrico. Ahorita te doy la palabra, Claudia. Jesús estaba predicando, rodeado de gentes, y de pronto a esa casa que estaba llena de gentes, llegan su mamá y sus hermanos. Y no podían hablar con Jesús porque Jesús estaba en el centro de donde estaba la multitud. Y entonces alguien le dice a Jesús: oye, Jesús, mira, allá está tu mamá y tu hermano, quieren hablar contigo. Y les dice él: mi mamá y mis hermanos. Y les dice: mi mamá y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Bueno, ahí hay un principio de lo que significa ser familia de Cristo, la familia de Dios, que es algo que no hemos trabajado. Sí nos llamamos hermanos, pero no tenemos el sentido de familiaridad y de comunidad. Eso es algo que se tiene que trabajar en educación, a nivel pastoral, a nivel ancianato, a nivel diácono, a nivel de todo, a nivel femenil. 2.
Cuando he tenido la oportunidad de dar conferencias para las iglesias y yo lo primero que hago es preguntar si han aceptado a Cristo, y les digo a los que no han aceptado, si no has aceptado a Cristo esta tarde, esta noche, cuando yo termine te voy a preguntar si quieres aceptar a Cristo o no. Yo te voy a invitar para que aceptes. En muchos de los casos aceptan niños, jóvenes y adultos. Y al final, cuando ya terminamos la oración de confirmación de que han aceptado a Cristo, le digo a la iglesia, hermanos, ahora estas personas que están aquí son sus hermanos. Pasen a darles una palabra, un abrazo, un texto, porque de ahora en adelante ellos están bajo nuestra responsabilidad, porque son niños en Cristo. Y nosotros somos sus hermanos, somos sus papás, somos sus mamás y debemos cuidar por ellos en todo momento. Creo que necesitamos trabajar también ese concepto de familiaridad, de ser familia. Ya las familias no tienen apellido en la comunidad cristiana. Somos todos hermanos en Cristo, familia de Dios. Punto. Ya no es la familia tal, la familia X, la familia Y. Somos la familia de Cristo, la familia de Dios. Y eso se tiene que trabajar porque precisamente si los niños son herederos del reino, la iglesia, cualquiera que sea, en cualquier nivel, tiene que apuntar a los niños como su mayor enfoque educativo y responsabilidad para formarlos. Si no hay inversión, si no hay vocación, si no hay maestros con responsabilidad, estamos tirando a la calle y al mundo a nuestros niños porque no los estamos formando para ser herederos del reino. Y esa es una categoría que tenemos que entender. No es nada más enseñarles la fe cristiana para que acepten a Cristo, es formarlos porque son los que van a heredar el reino, es decir, ellos son los que van a gobernar en este mundo. En eso consiste ser herederos del reino. Un heredero es un príncipe que cuando el rey se muera, el príncipe va a tomar el mando. Ese es un heredero del reino. Los niños son herederos del reino. Y no los estamos educando para que gobiernen cuando nosotros, o los que gobernamos ahora, gobiernen. Entonces, nuestro concepto de herederos del reino no es una cuestión espiritual, es una cuestión humana, social, real, que se va a apreciar en la vida de nuestros niños cuando sean grandes, gobernando como herederos del reino. Ahora sí, Claudia, te escuchamos. Sí, pues muchas veces también la escuela de formación cristiana recae en un solo grupo de personas, que porque tienen muchos años ya en la iglesia, los papás fueron los fundadores y les pasa el cargo supuestamente y así se van. Entonces, no dejan que haya más aportaciones o ideas, porque traen una estructura, una base que quieren seguir siendo los mismos, lo mismo, y se cae en una monotonía que no hay crecimiento. Así no hay es. crecimiento, no hay una participación, como dice usted, integral de la iglesia, de los hermanos, de los que podemos. Muchas veces hay talentos, ¿sí? Muchas veces hay personas que sí tienen en verdad el gusto o el deseo de trabajar comprometidamente y no pueden hacerlo porque esa estructura, esa parte solamente pertenece a cierto grupo de hermanos. Es mi aportación. Elizabeth Hernández, escribiste, gracias. Esto me suena a la nueva escuela mexicana. A ver, ¿qué quieres decir con eso? Elizabeth Hernández, escribiste ahí un comentario. Esto me suena a la nueva escuela mexicana. Te escuchamos, Elizabeth. ¿Sí estás por ahí? Bueno, tienes razón, tienes razón. La nueva escuela mexicana está copiando nuestros modelos educativos antiguos.
donde la comunidad es la que le da el entorno de crecimiento y de educación a las familias. Las iglesias somos eso, familias y comunidades que damos educación a nuestros niños. Y de alguna manera la nueva escuela mexicana no está inventando nada nuevo, nosotros ya lo hemos practicado con anterioridad. Los valores, por ejemplo, en la nueva escuela mexicana, el primer principio que establece el plan de educación es rescatar la dignidad humana, la dignidad de los niños. Eso nosotros lo hemos trabajado en el cristianismo clásico, lo hemos trabajado en el cristianismo reformado protestante, la dignidad de las personas. Así que la nueva escuela mexicana no tiene mucho que aportarnos en ese sentido. Bueno, si alguien quiere comentar algo más de estos elementos antes de ir al último, que este también está bastante propositivo. Vamos al último elemento que es... levantó la mano Jaime Pérez. Te escuchamos, Jaime. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, pastor. Y enséñanos tu cara, ¿no? Para que te conozcamos. Que ya estoy casi para dormir. Sí, soy yo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime, sí, de acá de Tabasco, ¿no? Sí, acá de Tabasco. Un saludo para todos, hermanos. Qué gusto saludarte. Igual. Sí se oye, ¿va? Sí, se oye muy bien. Sí. Bueno, es que comentado en cuanto a lo que refieres de las estructuras, ¿no? Y cómo llega. Yo soy acá igual trabajando en el área de educación y pues sí, muy acertado los comentarios de... la pregunta es cómo ascender hasta la estructura de la iglesia, ¿no? A la asamblea, porque aquí comentamos, no sé si esto se transfiere hacia ellos o aquí hay hermanos que tengan injerencia a nivel nacional, porque pues este diálogo es muy interesante para poder lograr hacerla desde arriba hacia abajo, ¿no? Hacer la planeación desde allá para acá y para que la ejecutemos después como iglesia de abajo hacia arriba. Porque sí es interesante lo que algunos hermanos comentan, digo todos, ¿no? En cuanto a que los ministerios a veces nos aislamos y hacemos planecitos, y sí a nivel de iglesia falta esa integración, ¿no? Planear bien para poderlo ejecutar en el siguiente tiempo, pero a largo plazo. Eso es nada más mi pregunta. Sí, yo creo que la clave es contar con un liderazgo visionario. Con un liderazgo, no con un cargo, con un liderazgo, es decir, personas que ejercen liderazgo visionario, hacer lo que tiene que hacer como un líder visionario. Porque muchas veces los cargos no garantizan liderazgo visionarios. Y en ese sentido, el liderazgo visionario tiene que ver con, uno, tu capacidad de influir, de mover y de proponer. Y lo visionario tiene que ver cómo te imaginas la relación de tu escuela de formación cristiana con el resto del presbiterio. Y cómo te imaginas la relación de los maestros de tu escuela de formación cristiana. ¿Cómo te la estás imaginando? Eso es visionario. Y en base a ese liderazgo que tienes, entonces, movilizar, hacer una acción sinérgica. Y no puedes más que como líder hacer lo que tienes que hacer. Que te dicen los líderes, los otros líderes, es que no se ha hecho así, y es que no nos gusta, y es que no tenemos dinero, o es que, ¿para qué los vas a mover si así estamos bien? Que eso es lo que comúnmente se escucha, ¿no? Entonces, ahí vas a tener una fricción, pero sabiendo que tú estás trabajando para la formación de la iglesia presente y que va a gobernar en el futuro, entonces, ahí se va a ver, ahora sí como dicen popularmente, ahí se va a ver de qué estás hecho, ¿no? Y cuál es tu plan. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con liderazgos visionarios que tengan la capacidad de convocar, de mover, de proponer y de accionar. Y eso es muy importante. Y la garantía es que vas a tener problemas y fricciones porque el liderazgo normal es un liderazgo de mantenimiento, un liderazgo que se acomoda, que se queda ahí tranquilito porque pues le toca ese año y pues ya no le queda otra. Y pues, eso va a ser común. ¿Alguien más con respecto a este punto?
Y gracias, Jaime, por tu comentario. Gracias a ti. Último punto. A ver si jala esto. Ahí está. Yo aquí le llamo el elemento político. La educación es importante porque la educación es eminentemente política. Y es eminentemente política porque la educación forma a los gobernantes, forma a los ciudadanos, forma a los niños que son herederos del reino y forma o deforma a la juventud que está en nuestras iglesias o forma o deforma a los adultos que están en nuestras iglesias. Cuando hablo de política, hablo de un término sencillo que es la forma de participación de cualquier individuo que vive en una comunidad y que tiene la responsabilidad de hacer algo para mejorar su comunidad. La definición que yo estoy usando últimamente es que toda persona que vive en una polis quiere decir ciudad, toda persona que vive en una polis, sea un ejido, sea una ranchería, sea una ciudad, sea una urbe, sea lo que sea, pero vive en una comunidad, toda persona que vive ahí es por naturaleza político. No es político la persona que pide el voto cada 3 años o cada 6 años. Esos son candidatos. Pero el político realmente es todo ciudadano, toda persona que vive en una comunidad. Esa es la definición más prístina, más básica que estoy usando para definir qué es la política y qué es un político. Ahora, yo vivo actualmente, ahorita estoy radicando por razones de trabajo en esta ciudad de Cunduacán. Yo aquí soy un político que vive en esta polis llamada Cunduacán, por lo tanto yo soy político aquí en Cunduacán. No porque esté haciendo una campaña para adquirir un voto y irme a gobernar, no por eso soy político, no. Soy político por el hecho simple de vivir en esta comunidad y en esta colonia. Hace ratito se fue la luz, hubo un pájaro provocó un cortocircuito en el poste y ¡pum! Sonó. Y vinieron 3 vecinos a preguntarme, oiga, ya le habló a la Comisión Federal. Y mi pregunta primera fue, ¿y por qué yo? Inmediatamente dije, bueno, voy a hablarle a la Comisión Federal. ¿Por qué? Porque yo vivo en esta colonia, yo vivo en esta calle y soy un político porque vivo en esta polis. Bueno, esa es la primera definición. La segunda definición tiene que ver con la iglesia política. La iglesia, la palabra iglesia quiere decir asamblea de discusión. Y la palabra iglesia se usaba 400 años antes de Cristo para las reuniones que se hacían los ciudadanos de las ciudades griegas para arreglar los asuntos y los problemas de la ciudad. Los griegos usaban la palabra iglesia para convocar a las asambleas que se reunían los políticos, es decir, los ciudadanos, para arreglar los problemas de la ciudad donde ellos vivían. La palabra iglesia se empieza a usar para designar a los grupos que eran seguidores de Cristo. A la iglesia que está en Éfeso, sencillamente la palabra quiere decir a la asamblea de políticos que creen en Cristo y que están en Éfeso. Eso es lo que quiere decir la palabra iglesia. Nosotros ya le hemos cognado, es decir, ya le hemos dado el significado que es el grupo de creyentes que está en un templo. Pero en realidad es el grupo de políticos o de ciudadanos que están en una ciudad y que se reúnen para tratar asuntos que tienen que ver con el mejoramiento de la ciudad. El trabajo misionero era precisamente acabar con todos los vicios y las corrupciones. Esa era la misión, implantar el reino de Dios.
Por eso la iglesia, queriendo acabar con la corrupción de los gobernantes, la brujería, la idolatría, la prostitución y todo lo que había, era la iglesia política que quería acabar con estas políticas y establecer la política del reino de Cristo en esas ciudades donde había tantísima corrupción. Hoy sucede lo contrario. Hoy las iglesias están en las ciudades y están viendo que están poniendo una cervecería enfrente o están poniendo más cervecerías y las iglesias no hacemos nada, sabiendo que esos, ¿cómo le llaman? Esos lugares de venta de cerveza van a destruir nuestra comunidad y no hacemos nada, es decir, no tenemos interés político como iglesia, no tenemos interés por mejorar la comunidad y no hacemos nada por mejorar la comunidad. Espero que vaya quedando claro el concepto que estoy manejando aquí. Los presbiterianos de 1920, 30 y 40 eran altamente políticos. Eran presbiterianos que estaban metidos en las cuestiones de la problemática social. Es más, llegamos a tener hasta precandidatos a presidencia de la República, como en el caso de Aarón Sáenz, hermano de Moisés Sáenz. Moisés Sáenz fue subsecretario de Educación Pública, estaba en la política alta, en el gobierno alto, y por él se crearon las escuelas secundarias. Un anciano de iglesia, comprometido con la iglesia y comprometido con su país, haciendo la mejor de las políticas como cristiano. Hoy nosotros maldecimos la política, que es del diablo, que ahí no se mete nadie. ¿Por qué? Porque no hemos sido educados como iglesia para entender que como iglesia tenemos una responsabilidad política, es decir, de administrar la ciudad donde vivimos para mejoramiento. Así que no estamos educando nosotros para formar ciudadanos herederos del reino que van a gobernar, que son los cristianos. Paradójicamente ha sucedido algo en la historia de lo que me ha tocado vivir. Y lo voy a decir con todo respeto. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se crió en la iglesia presbiteriana. Pero como no nos educaron políticamente, él tomó una decisión. Y lo digo porque así lo escuché. Adán, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué andas haciendo? Yo ando haciendo mi campaña para ser diputado. ¿Y tú qué andas haciendo, Cuauhtémoc, aquí en esta comunidad? Yo ando haciendo mi trabajo pastoral. Y ahí estamos los dos platicando y yo con mi gente, los ancianos de la iglesia y los miembros de la iglesia y él con la gente de su partido. Y me dice, es que yo le vendí mi alma al diablo porque me metí a la política. Le digo, no puedes vender algo que no es tuyo porque tu alma es de Dios. Y a lo mejor piensas que por ser un buen político puedes hasta vender tu alma. No es cierto. Dios te llamó para ser político y ser político es para mejorar la situación del país donde vives, para servir a la gente que necesita. Sí, pero tú sabes que acá hay eso. Le digo, Dios te puso ahí para que tú hagas lo que tienes que hacer en México para el bienestar de los ciudadanos. Finalmente, mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si nuestro pastor nos hubiera educado políticamente, teológicamente? Por eso la propuesta aquí es que nosotros, quizá esto es un poco más atrevido para ustedes, el elemento político es importante que ya lo vayamos diseñando en la vida de nuestros niños, porque son los futuros gobernantes. Y ejemplos de gobernantes que eran temerosos de Dios tenemos suficientes en la Biblia. Así que, uno, como educadores, tenemos que reconocer que la ciudad mexicana está en una profunda crisis y requiere la participación de la iglesia para el mejoramiento. Es decir, la iglesia formando ciudadanos, formando políticos que
busquen el bienestar de la gente y no estén ahí para robar, practicar el cohecho, enriquecerse y lo demás. Hoy, precisamente aquí en Cunduacán, conocí al director de los que se encargan de la cuestión ganadera y todo eso. Un ex pastor de la iglesia nazarena. Dice, yo era pastor, pero ahora estoy dedicado, metido en la política. Y yo estoy consciente que no es que renuncie a lo pastoral, porque lo pastoral lo estoy haciendo ahora como político. Y estoy ayudando a muchísima gente en todo lo que se refiere al desarrollo del agrícola y ganadero. Dios me puso ahí. Se requiere que la iglesia profundice en los aspectos bíblicos, teológicos, para cambiar nuestra postura en base a una educación teológica, política, interdisciplinaria. Y necesitamos definir la teología y la filosofía política desde la doctrina reformada. Es decir, nosotros en la iglesia presbiteriana no somos antipolíticos, somos eminentemente políticos. Por origen, porque Cristo creó una iglesia que promovía una nueva política en el mundo de aquella época, contra el reino judío y contra el reino romano y contra el reino helénico. El reino de Cristo viene a establecer una nueva política de vida, una nueva forma de vida. Los protestantes, Martín Lutero, Calvino, fueron eminentemente políticos. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Dios había puesto a los gobernantes, como dijo Pablo en el capítulo 13 de Romanos, que los gobernantes eran puestos por Dios. ¿Y saben qué hizo Calvino? Calvino educaba a los niños en la academia, en la universidad. A los niños que iban a ser pastor les enseñaba Biblia, teología, ciencias, idiomas y artes. Y a los niños que iban a gobernar la ciudad les enseñaba Biblia, teología, ciencias y artes. Lo mismo enseñaba. Los dos se iban a dedicar a distintos oficios, unos al gobierno y otros a la iglesia, pero los dos tenían la misma educación bíblica, teológica y científica y académica. Por eso mi pregunta ha sido, ¿qué hubiese pasado si nuestro pastor, cuando éramos jóvenes, Adán Augusto y yo y mi generación, nos hubieran enseñado a ser presbiterianos y líderes con una noción bíblica y teológica sobre la política? Ahí dejo el punto. Espero sus comentarios. Hermano Cuauhtémoc, creo que me ha Sí, Mara. respondido una inquietud que yo he tenido por muchos años. Y creo que sí, lo que acaba usted de decir, esa falta de preparación para que los niños que tenemos en el ahorita y que el día de mañana, como lo acaba usted de explicar, van a tomar diferentes rumbos, pero que lleven esa preparación teológica para que donde quiera que se encuentren, ellos puedan servir o trabajar pensando en que lo están haciendo para Dios primeramente y para hacer un cambio en su comunidad, porque tuve la experiencia en un lugar donde el hijo de una familia cristiana, un joven muy preparado y con muchos deseos de servir a su comunidad, empezó a hacer una labor muy buena de ayuda. Y al ver la gente lo que este hermano estaba haciendo, que era un profesionista, él es un maestro, pues la comunidad lo empezó a apreciar por todas las gestiones que él realizaba ante las dependencias políticas en favor de su comunidad. Querían que fuera su agente municipal. Y él no esperaba eso. Pero la iglesia, no, ¿cómo es posible eso? Eso no es de Dios, eso es del diablo. Y por parte de su familia, su mamá, de manera especial, no, te vas a agarrar enemigos, te van a hacer mal, no. Entonces yo creo que como iglesia hemos estado fallando en algo y yo lo comparo o lo pienso como la vida de José.
Así es. ¿Hasta dónde llegó? Yo dije, no está mal. Moisés también fue preparado y como lo decimos, no eran hombres perfectos. Y muchos más que podemos ver en la palabra de Dios como Daniel. Así es. ¿Hasta dónde llegó? Entonces creo que hemos fallado, pero cómo me ha ayudado esta última parte también para entender que hemos fallado y cambiar la mentalidad que como pueblo cristiano tenemos. Gracias, Emilio. Les voy a contar una última historia desde el punto de vista educativo. Cuando se empezaron a crear las escuelas normales en Saltillo, Coahuila, normales presbiterianas, las niñas de la escuela normal se iban a las rancherías a formar grupos, a tener prácticas en las escuelitas que ellas formaban o en las casas. Y entonces había una familia de apellido Rocha. Y en esa familia habían 2 o 3 niñas y una de ellas veía a esas niñas que venían de la normal, bien vestiditas, quinceañeras, catorceañeras, y que las admiraba porque eran muñequitas, eran niñas que estaban estudiando para ser maestras, pero eran adolescentes y además eran personalidades esas niñas, ¿no? Se estaban formando como maestras. Y Elmira, una de las hijas de esa familia Rocha, soñaba con ser como ellas, con ser maestra, pero ya estaba casi a la misma edad de las muchachas que estaban estudiando. Y un día le dice al papá, papá, yo quiero ser maestra, yo quiero ir a esa escuela, quiero ser como esas muchachas que vienen a dar clases. Dice, no, dice, es que esos son protestantes y además nosotros somos pobres. Y así insistió hasta que por fin un día llega el director de la escuela a esa comunidad, la directora de la escuela, y Elmira hace que la directora vaya a hablar con sus papás. Se hizo amiguita de las muchachas de la normal y entonces llega la directora a casa de Elmira, habla con su papá, mire, nosotros podemos darle la educación para que sea maestra, ya está grande, pero pues puede aprovechar, etcétera, etcétera. Y se metió a la normal Elmira. Terminó siendo maestra en Saltillo. La mejor maestra de Saltillo. Porque además de dar clases, educó a los padres para que aprendieran a salir de la pobreza y de la miseria. Les enseñó a ser emprendedoras y a trabajar con sus manos y a buscar formas de sobrevivencia y de superación económica como familias. Venustiano Carranza andaba haciendo su campaña política en Saltillo y salió el nombre de Elmira Rocha. A ver, ¿quién es esa maestra que ha hecho un trabajo social y político aquí? Bueno, un trabajo social y educativo en la comunidad. Tráiganla, la quiero conocer. ¿Y qué hace usted, maestra Elmira? No, pues yo enseño a los niños a escribir, a leer, pero también trabajo con los padres para que encuentren formas de sostenimiento para la familia, productividad, etcétera, emprendimiento, lo que se llama hoy, ¿no? Me interesa mucho su proyecto. ¿Seguiría usted a trabajar conmigo a la Ciudad de México? ¿A la Secretaría de Educación Pública? Allá en el Departamento de Educación? Pues, como usted diga, señor candidato, y se la llevan a México. A que ese proyecto de ser maestro, lo promoviera en el gobierno de Venustiano Carranza. Llegó a ser reconocida por países como Cuba, Canadá, Francia y Estados Unidos como un modelo educativo. Presbiteriana, cristiana, política, maestra. Con eso acabo mi comentario. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que quieran retomar de estos puntos? Y voy a dar los ocho respuestas. A ver qué les parecen las respuestas para los retos que tenemos nosotros el día de hoy. Antes de eso, quiero saber si alguien quiere comentar algo más. O hacer alguna pregunta o comentario. Marlene. Bueno, veo que realmente
veo la circunstancia de la iglesia, ¿no? Y aunque aparentemente, al menos aquí en Tabasco, se han reproducido, se han generado nuevas iglesias, tenemos 10 presbiterios, pero siento que sí hay mucha apatía. La situación de las familias que integran las iglesias, bueno, al menos la iglesia donde yo asisto, como que es muy superficial, digamos, o sea, vienen los domingos, generalmente los domingos entre semanas somos muy pocos, y yo creo que, o sea, todo esto, además del problema que tenemos con el liderazgo, con los que presiden la iglesia, el consistorio, ¿no? Incluso pastores, o sea, yo veo esto muy complicado, hermano, muy complicado. La verdad, pues yo lo que he hecho es orar. Tengo un grupo de oración todos los sábados de 7 a 9 y le hago énfasis a las hermanas sobre lo importante, lo que demanda Dios de orar por toda esta situación, sí, porque también los niños, o sea, los niños antes eran quizás el doble de lo que hay ahorita. Ya no hay tantos niños. Pues de hecho ya hizo mella la promoción o lo que trabajó el gobierno de que la familia pequeña vive mejor y todo eso. Entonces son pocos los niños, entonces el crecimiento que está haciendo, están abundando las personas de la tercera edad. Entonces, hermano, yo veo esto complicado. Veamos la respuesta. Sí, es complicado, siempre ha sido complicado y será complicado. ¿Te imaginas a Melinda Rankin evangelizando y formando escuelas en Monterrey en 1800, cuando el catolicismo imperaba, cuando había tantísima ignorancia y pues las acusaban de andar predicando del libro negro que era la Biblia? O sea, no, nadie la ha visto fácil. Juan Amós Comenius, el padre de la educación moderna en el mundo reconocido, era protestante, era cristiano, era evangélico, lo persiguió la iglesia católica hasta que acabó con su familia. Sus escritos son muy pocos los que se salvaron, pero era un pedagogo que tenía que andar de casa en casa escondiéndose de la persecución religiosa. Y aún así dejó un legado para la humanidad, no para la iglesia, para la humanidad, de lo que significa ser maestro cristiano. Y hoy es el modelo del maestro en el mundo. Nadie lo ha visto fácil, nunca ha sido fácil. Sin embargo, para nosotros sí es posible porque tenemos el poder de Cristo, la palabra, su inteligencia, su conocimiento, su sabiduría, y no, nunca va a ser fácil, nunca va a ser fácil. Bueno, hasta aquí, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Elizabeth Alvarado, sí, te escuchamos, hermana. Sí, hermano, disculpen que no prenda mi cámara, pero mi luz está que se va y viene. Okay. En cuanto a lo que estábamos hablando, hermanos, de pronto la educación en nuestras iglesias a veces mengua porque a veces somos como el cangrejo. No sé si los demás conozcan el cangrejo, pero aquí en Tabasco el cangrejo es un animalito que lo agarramos cada que llueve. Pero tú el cangrejo lo pones entre un bote y el cangrejo va a querer subir, pero los demás que están abajo lo jalan. Entonces, así pasa a veces en nuestras iglesias. De pronto, salen líderes, hermanos que quieren meter innovación, meter proyectos en la iglesia, y de pronto los demás son esa piedrita de tropiezo que no dejan que la iglesia avance, que de pronto desmoralizan a las personas que intentan meter proyectos, que intentan implementar nuevas formas de estudios, nuevos métodos de estudios en nuestra iglesia. Y eso es lo que ha venido menguando la educación en nuestras iglesias. Entonces, tenemos que cambiar
primero la forma de pensar de nuestra iglesia para poder iniciar a educar bien a nuestros educandos que tenemos pequeños en nuestros centros religiosos. Yo te voy a sugerir que no busques cambiar la mente de la gente. Yo te voy a sugerir, uno, que aceptes el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo fue combativo contra su tiempo. Todo estaba regulado en la religión y en la educación. En la educación la daban los sacerdotes y la daban y cobraban muy bien los sacerdotes. Ahí tienes el ejemplo de Pablo. Y el muchacho tenía que ir a la casa del sacerdote. Jesús hace lo contrario. Llama a sus discípulos y los educa en la calle. ¿Qué no le dijeron? Pero él logró su propósito en 3 años. Y te voy a mencionar otra vez a Juan Amos Comenius. Abrígate en el espíritu de Juan Amos Comenius, un hombre comprometido con enseñar la palabra de Dios. Brinque quien brinque, patalee quien patalee. Enseña la palabra de Dios. Melinda Rankin, sola formó escuelas y sola formó congregaciones cristianas, 14 congregaciones cristianas. En ese tiempo ni los hombres aparecían, ni los misioneros, pero una maestra que tenía el Espíritu de Cristo se dedicó a formar escuelas e iglesias. Eso que mencionas de los cangrejos es una realidad. Eso que mencionas que no te van a criticar, te van a decir, te van a quitar el presupuesto, es una realidad. Pero si tienes el Espíritu de Cristo, nada te va a detener. Todo por educar niños para el reino de Dios. Amén, hermano, amén. Yo ya no pienso en los que se oponen, yo ya no pienso eso. Yo pienso en lo que tengo que hacer con los niños que están a mi cargo, o las iglesias o los maestros que están a mi cargo, y que pues yo tengo que cumplir mi tarea. Voy con los 8 respuestas para los retos. 1. Si logro quitar esto. Reto número 1, el reto histórico. Fundar y establecer escuelas presbiterianas particulares en los niveles necesarios, de acuerdo con las necesidades de la población donde vives y la ubicación de la iglesia, presbiterio o sínodo. Yo sugiero que mayormente sean primarias para comenzar. Primer reto, fundar y establecer escuelas presbiterianas. Ahora, no me refiero solamente a comprar un edificio, simplemente tú tienes ya en tu iglesia, no sé, 5 salones. Empieza con dar asesorías en las tardes para los niños. Asesorías de lectura, escritura, computación, inglés, no sé, matemáticas. Asesorías para niños, empieza con eso. Pero forma escuelas diarias. Si quieres empezar con 2 o 3 días a la semana, está bien. Pero tienes que empezar de alguna manera. 2, el reto doctrinal. Enseñar la doctrina reformada de los catecismos como alta prioridad en todos los grados educacionales a nivel nacional, ya sea de las pequeñas misiones o hasta iglesias organizadas. Cuando hablo de grados educacionales me refiero a niños, adolescentes, adultos y líderes. Eso es muy, muy importante. Enseñar la doctrina reformada de los catecismos. Los catecismos son la forma más sencilla de estudiar la doctrina. Segundo reto. Tercer reto, perdón. El reto teológico. Enseñar la teología reformada. Hermanos, si ustedes no saben qué es la teología reformada, métanse a YouTube, métanse a Google y ahí van a encontrar montones de materiales sobre qué es la teología reformada. Especialmente la teología reformada de Juan Calvino, como elemento coyuntural en cada miembro y cada iglesia, definiendo la identidad de la iglesia en todos los aspectos para que cumpla su función en México. Y yo sugiero que de alguna manera 2024 sea el año de la teología reformada. Enseñemos todo el año teología reformada, nada más.
por sugerir algo, ¿no? Reto número 4, el reto filosófico. Enseñar a pensar a los presbiterianos en todos los niveles con la metodología bíblica, teológica, cristocéntrica y apologética. Seguimos pataleando con las ideologías de género. La ideología de género nos hace los mandados si tenemos un buen planteamiento teológico y un buen planteamiento filosófico. No tiene que espantarnos la ideología de género. Para nada. Si tenemos formación en filosofía reformada. Y eso es un tema muy necesario para ustedes, para mí, los maestros. Si no saben de teología reformada, investíguenlo. Hay muchos hermanos hoy que tienen doctorados en teología reformada o reformacional, también llamada. Ellos pueden apoyar en eso. Reto número 5, el pedagógico. Usar metodología cristocéntrica. Ya les mencioné algo de cómo enseñaba Cristo. En la enseñanza, la predicación, la adoración y la misión, es decir, un método de inmersión encarnado y empoderado para transformar su contexto con métodos y estrategias educativas. En la colonia 1 de Mayo, donde yo viví por muchos años con mis padres, llegué a admirar a una catequista católica. Su casa era centro de catequesis para niños católicos. Hasta el día de hoy, desde hace 40 años. Su casa enseñaba catequesis, la doctrina católica. Nosotros a lo que más llegamos como presbiterianos, familia presbiteriana, a hacer los cultos familiares. Pero ella siempre tenía niños ahí en el garage de su casa enseñándoles doctrina católica. Nosotros tenemos que hacer eso. Pero enseñar la doctrina cristiana, bíblica. Reto número 6, el organizacional. Propongan establecer convenciones presbiteriales. Como iglesia local, ustedes pueden organizar un congresito, una convención. Inviten a todas las iglesias del presbiterio. No esperen a que el presbiterio lo haga. Es trabajo, sí, pero pues eso es nuestro trabajo. Y ahí entonces se empieza a establecer una sinergia corporativa como iglesias locales, presbiterios y sínodos, instituciones educativas, teológicas, dirigidas a un mismo propósito. Establecer proyectos educativos en nuestros contextos locales, regionales y nacionales. Sí, no se dejen. Y ese evento que ustedes hacen en el próximo diciembre, organizan un congresito de 3 días para maestros, al próximo año o a los 6 meses otro congreso, y así se van, y poco a poco van adquiriendo la fuerza necesaria para que los maestros se vayan preparando. ¿No tienen dinero? Nadie tiene dinero. Dios tiene el dinero, y si se lo piden, Él se lo da. Una cosa que aprendí como joven presbiteriano es que queríamos organizar un evento, y ¿saben qué decían los consistorios? No tenemos dinero. Y entonces, yo lo que hacía era hablar con los hermanos ricos de la iglesia. Hermanos, ¿quieren apoyar con esto y esto y esto? Y hacíamos el evento. ¿Por qué? Porque yo pensaba más en la visión de hacer que en la necesidad de tener. Y hoy, y lo voy a decir con todo respeto, los libros que he publicado de historia, Sínodo, Asamblea General, Presbiterio, no tenemos dinero. Ahí están los libros publicados. ¿Por qué? Porque si Dios te pone una visión para hacerlo, hazlo. Él va a proveer lo necesario para que se cumpla el propósito de mejorar su reino y en este caso la educación. No tengas miedo. La fe es la que mueve montañas. Por la fe se logran las cosas. Y que organices una convención en tu iglesia con proyección presbiterial, eso lo puedes hacer. Lo que están haciendo los hermanos Yotzer ahorita de la Unión Presbiterial,
hay hermanos que están de Mérida, de Tabasco, Veracruz, ¿de qué otros lados? De Estado de varios México. Estado de México, etcétera, ¿no? Vale. Etcétera. Entonces, ese es el reto organizacional. Organízate para que hagas actividades propias de la educación. Hay muchos hermanos que podemos trabajar sin cobrar un peso por conferencia o lo que quieras. Yo he visto eso en la iglesia presbiteriana. Hermanos que no están en las... O sea, gente muy preparada que puede decir, hermano, yo voy y te doy la conferencia, no me tienes que dar nada. Reto número 7. Movilizar todas las estructuras, además de las educativas, de todas las organizaciones hacia una meta que le dé dirección, propósito y sentido al presbiterianismo de la Iglesia Nacional. Eso requiere tiempo, eso requiere esfuerzo, eso requiere insistencia, eso requiere romper los moldes y tenemos una estructura que está ahí esperando líderes que la muevan. Hay muchos hermanos que quieren hacer muchas cosas. Y reto número 8, el reto político. Formar a la iglesia presbiteriana con conocimiento bíblico, teológico, filosófico sobre la política reformada para la acción política en México. Hay todo un campo que se llama teología política que necesitamos enseñar en la Iglesia Nacional. Es importante que los presbiterianos tengamos claro cuál es nuestra función política en México. No estoy hablando de partidos, ni de colores. Estoy hablando de nuestro trabajo como ciudadanos en las comunidades donde estamos, que eso es hacer política. Y hay política partidista y politiquería. Yo siempre he promovido lo que se llama la suprapolítica, es decir, una política que esté basada en los principios del reino de Dios. Lo que Cristo enseñó, lo que debe ser un buen político, como buen político que fue él. Hermanos, hasta aquí son mi presentación. Así estamos terminando como el día de ayer, 10 de la noche. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Antes de terminar, quiero decirles que con el hermano Oscar, ustedes deben de enviar su número para que se les envíe la grabación, se les envíen las diapositivas y les voy a mandar la revista del presbiterianismo con su manual. Hermano Oscar, ¿me permites enviártelo para que tú lo distribuyas? Sí, hermano, sí. Ya estoy apuntando en el chat el número telefónico para distribuir lo que me va a enviar. Ok, entonces eso es lo que van a recibir ustedes al formarse este grupo. Uno, las grabaciones de las conferencias, ¿verdad? Sí, hermano, ya tenemos en el canal de YouTube la primera, ya la acabo de subir, Okay. Ahorita les voy a compartir el link. El día de mañana yo voy a, entre mañana, la mañana voy a editar el siguiente, y lo subo para que esté ya disponible. Y voy a subir también parte de información que estuve aquí recuperando. Lo ideal es que yo concuerdo con el hermano Cuauhtémoc que se puede hacer, no es por ociosidad, pero hacer un grupo. Creo que hay un grupo de maestros amplios que se ha creado aquí, que se pueden retomar esos retos, se pueden hacer esos retos que el hermano pastor nos está hablando. Yo de manera particular, y yo les confieso, yo tengo en la mente un sistema que yo quisiera compartirlos, hablando de lo que decía la hermana, que cuando alguien llega con nuevos planteamientos, tal vez los batean, pero no importa. Creo que está en mi mente que ustedes puedan conocerlo. Es un sistema educativo que va desde kinder hasta bachillerato. Es un sistema no nacional, o sea, es un sistema norteamericano, pero tampoco yo le huyo a lo que ha hecho los norteamericanos, pero es un sistema que me gustaría que ustedes lo conocieran,
Me gustaría que ustedes lo conocieran a profundidad en esos aspectos que nos ha hablado el hermano, filosóficos, metodológicos, de organización, y de sus alcances y de los resultados que ha tenido. Y tal vez la opción de que ustedes, la iglesia, yo soy presbiteriano, la Iglesia Nacional Presbiteriana lo adopte de manera no impositiva, sino de acuerdo Optativa, ¿no? sí, de acuerdo a las necesidades que cada quien tiene. Yo, digamos, puedo dar testimonio que yo he estado en el sistema. Mi hija está en este sistema que se llama Educación Cristiana Acelerada. Es un sistema bilingüe y bueno, abarca desde kinder hasta high school, hasta bachillerato. Digamos que esa es la propuesta que yo les haría, como la idea es yo preparar, no yo, sino alguien que tenga esa preparación mucho más profunda y que pueda explicarles a ustedes si están en la disposición de escuchar y de adoptarlo. De hecho, yo tengo aquí los documentos, bueno, tengo algunos documentos, son capacitaciones que yo he hecho junto con mi esposa, que me gustaría que ustedes las ojearan, las vieran, incluso hasta los propios libros de textos, que ustedes los puedan ver y analizar. Yo desde mi punto de vista, yo desconozco, me refiero a mi preparación teológica, o sea, pues puedo decir que es un sistema que se adapta, que se puede adaptar a nuestra cosmovisión reformada, presbiteriana, por el énfasis. Bueno, miren, entonces, para ir puntualizando, ustedes van a recibir los videos, las diapositivas, el material de presbiterianismo que les estoy ofreciendo para que lo usen en sus iglesias, lo pueden modificar, lo pueden ampliar, acortar, y el programa que el hermano está proponiendo, pero eso ya lo va a convocar Yotzer en alguna otra reunión, y obviamente me invitan también, ¿verdad? Para que yo lo conozca y asistan los que quieran y puedan. Entonces son esos materiales que aquí finalmente vamos a recibir por participar en estas conferencias. Yo les agradezco muchísimo su atención, su paciencia, y mis materiales los mando con el hermano Oscar para que él se los reparte a ustedes, y estoy a su mejor disposición para atenderles o compartir con ustedes lo que quieran. Tengo muchos materiales que pudiera compartir en diapositivas sobre educación, cosas básicas, y estoy a sus órdenes. Hermanos de la Unión Presbiterial Yotzer, gracias por la invitación. A todos los asistentes, muchas gracias. Me dio gusto leer sus nombres y ver sus caras. Bueno, no vi sus caras de todos en esta tarde, ¿verdad? Pero, pues, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, hermanos. Pastor, Gracias por su tiempo. Gracias, hermano Cuauhtémoc. Gracias por reunirse tan tarde y les agradecemos. Ahí estén en el número, con todo gusto, y les envío este material. Y gracias, hermanos, por la asistencia y la convocatoria. Y pues seguimos en contacto y gracias, hermanos.